queridos hermanos. Reciban un caluroso saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 9 del tercer trimestre. El título de la lección es Eventos Finales. La realidad del regreso de Cristo nos llama a estar preparados continuamente. El apóstol Pablo, en esta lección, invita a un compromiso total a fin de prepararnos para estar listos en ocasión de la segunda venida. Cuando aceptamos el Evangelio y llegamos a ser hijos de la luz, venimos a vivir vidas santificadas por medio de la fe, la esperanza y el amor. Crecemos cada día más y más, y en la medida que estamos listos para morir por Cristo, estaremos también preparados para cuando Él venga en las nubes de los cielos a recoger a su pueblo. Estudiemos la lección de esta semana y recibamos esta bendición. El versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, el verso número 8. La Biblia dice así: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. El apóstol Pablo está haciendo alusión a que los hijos de Dios somos hijos de luz. Además de esto, está haciendo un llamado y él dice: nosotros somos del día. En otras palabras, no estamos en tinieblas. Pero les digo más, somos del día y tenemos como cometido, tenemos como propósito, la meta es ser sobrios. ¿Qué significa ser sobrios? Para los alcohólicos anónimos esta palabra es bien impactante y tiene grande sentido. Ser sobrio es abstenerse. En el caso de los alcohólicos anónimos, se abstienen de tomar alcohol. En el caso de los cristianos y los hijos de luz, nos abstenemos y somos sobrios de todo aquello que nos contamina de pecado y de maldad. Y el apóstol Pablo dice algo interesante. En ocasión, cuando alguien viene de visita o cuando va alguien a encontrarse con alguien, lo normal es que se vista bien, apropiado, de una manera que sea de acuerdo a la ocasión. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí: vestidos, vistámonos con la coraza de fe, de amor y, la más importante, con la esperanza de salvación, que es el yelmo. La esperanza de salvación la tenemos aquí en nuestra mente, y solo poniéndonos el yelmo, que es como un casco, nos protege de los dardos de fuego del maligno. El tema principal de Pablo es la segunda venida en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y la realidad del regreso de Cristo nos llama a estar preparados para ese gran día. Necesitamos estar preparados y ver todos los detalles que necesitamos arreglar a fin de estar listos cuando Cristo venga y estar preparados para su regreso. El resultado obvio es que cuando Cristo venga y venga a juzgar a los vivos y a los muertos resucitados, porque todos seremos juzgados. Recuerden que el juicio comienza por la casa de Dios. Ahora que comprendían mejor los tesalonicenses la naturaleza de su regreso, el tema era cómo prepararse para ellos, mirando todos los detalles que tendrían que estar listos. Esta situación era muy importante porque parece ser que algunos decían: Cristo viene y pues todo va a estar bien. No, vamos a ser juzgados. Nada hay de seguridad y paz a menos que estemos listos para ese gran día. Los tesalonicenses esperaban poder presidir cuando vendrían los eventos finales. En otras palabras, ellos estaban tratando de, como quien dice, profetizar cuándo vendría Jesucristo. Pero para poder prepararse, ellos no tendrían que estar enfocados en cuándo viene, qué día viene, a qué hora viene, por dónde va a aparecer. No. Como resultado, algunos estarían viviendo un sentido
de urgencia. Cristo viene, Maranata, era el grito de guerra. ¿Quién de nosotros no puede identificarse con estas cosas? Cuanto más es la demora, más fácil es perder el sentido de urgencia. Necesitamos atender a la palabra de Pablo, que él nos está diciendo, Maranata, Cristo viene. Nuestro propósito no es investigar cuándo viene, sino estar preparados cuando Él venga. Veamos qué nos dice el día domingo con el tema que es los dos lados del juicio. Estudiemos la lección. Allí está nuestra bendición. Continuemos con la lección de esta semana. El domingo tiene por título los dos lados del juicio. Y tiene por título los dos lados del juicio porque tal vez usted ha visto que la justicia o el juicio es simbolizado por una mujer que tiene una balanza en sus manos y que tiene dos lados la balanza. El día domingo demuestra que aunque la palabra juicio no aparece en el libro de Tesalonicenses, Pablo estaba tratando de enseñarle a los tesalonicenses la importancia del juicio en ocasión de la segunda venida de Cristo. En el tiempo del fin, desde el cielo vendría el Señor, pero la venida del Señor Jesucristo tendría consecuencias para la vida de todos los creyentes allá en Tesalónica. ¿Por qué? Porque Dios juzgaría a todos los hombres, como la Biblia misma registra que es necesario que todos los hombres, un día que mueran, también resuciten. ¿Para qué? Para enfrentar el juicio. Muchas personas no están contentas ni cómodas con este término del día del juicio, sobre todo con el término que muchos usamos dentro de nuestra iglesia que se llama el juicio investigador. La razón es que hay un aspecto positivo y un aspecto negativo con relación al juicio. Por ejemplo, la escuela sabática menciona de que Dios juzga a Adán y a Eva. Los juzga por haber desobedecido, por haber comido del fruto que ellos no deberían de comer. Pero les dice, pondré enemistad entre ustedes, entre tu simiente y la simiente tuya. En otras palabras, está la simiente del Señor, la simiente de Adán y Eva y la simiente de la serpiente. La simiente de los que obedecen y la simiente de los que no obedecen. Todos vamos a ser juzgados. Sin embargo, nuestras evidencias, nuestra conducta va a demostrar en el día del juicio si seremos o no seremos salvos. Además de haber un juicio entre Adán y Eva, hubieron consecuencias. Les dijo el Señor, vas a comer el pan con el sudor de tu frente, y tu mujer vas a parir tus hijos con dolor. En el campo va a producir espinos y cardos. Con esfuerzo vas a comer. Habían consecuencias. En el caso de el juicio con Caín, también fue igual. Dios juzgó a Caín, pero una parte positiva en el juicio de Caín. Dios le perdonó literalmente la vida. Y le perdonó la vida, pero lo selló para que nadie lo matase. Y Caín quedó prácticamente señalado como culpable, pero Dios tuvo misericordia de él. En el tiempo del arca de Noé, cuando el diluvio, Dios dijo, mire, voy a destruir el mundo, voy a lavarlo. Y si usted lee en Génesis, usted se va a dar cuenta que dice que los pensamientos de los hombres eran continuamente el mal, y por eso vino el juicio. Así que tenemos que tener cuidado con lo que pensamos, porque lo que pensamos lo decimos, y lo que decimos lo hacemos con nuestras manos. Hay que cuidar las avenidas del alma, como estudiamos la semana pasada. ¿Y qué diremos de las consecuencias después del diluvio? Hubieron terribles consecuencias. Primero Dios confundió la lengua de esta gente, ¿verdad? Para que no construyeran la torre de Babel, que querían ellos llegar hasta el cielo. Entonces Dios proveyó en el tiempo de Noé un arca, y esta fue la parte positiva. Si ustedes se dan cuenta, en esta lección presenta la parte negativa del juicio y la parte positiva del juicio. En realidad me encanta la lección de esta semana, porque como Cristo viene a ser un sustituto a la hora del juicio. Me encanta porque si por mí fuera y por lo que la gente piensa, quizás yo estaría condenado y perdido totalmente. Pero para Dios, la justicia de Cristo me es imputada, me capacita, me habilita para lograr y alcanzar la salvación y la vida eterna.
Esa es la parte positiva de la lección del día domingo, que son los dos lados. Y termino con esto en Génesis capítulo 3, versículo 21, un pasaje que para mí es poderoso y muy significativo. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Adán y Eva estaban allí avergonzados por haber pecado, estaban allí prácticamente siendo juzgados, enjuiciados y casi condenados. Pero Dios en su amor, en su misericordia, el lado positivo del juicio, los vistió con pieles. Vino, prácticamente sacrificó algún cordero para vestirlo con pieles de cordero. Así que Dios los juzgó, pero también los justificó. Y no solamente los justificó, los perdonó y los habilitó para ser la simiente del Señor. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos la bendición que Dios nos ha mandado en esta ocasión y veamos qué dice el día lunes con repentino e inesperado. Estudiemos la lección. Aquí está nuestra bendición. Continuemos con la lección de esta semana. El día lunes con el título repentino e inesperado. Hace alusión este título a la idea que como adventistas tenemos del juicio investigador y el tiempo de gracia. Muchos de nosotros como adventistas creyentes hemos estado quizás con la idea de si el tiempo de gracia para mí ya se acabó o si no se acabó. Y de repente viene el Señor y me agarra como que no estoy listo. Quiero aprovechar esta oportunidad para afirmar de que realmente el tiempo de gracia no se termina hasta el último momento que usted o yo pasemos al descanso o muramos. Por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo 5, se encuentra la historia de un rey llamado Belsasar. Belsasar era el hijo de Nabucodonosor y él en cierta ocasión preparó un banquete para él y todos sus ministros, agarró los utensilios, los vasos sagrados que eran usados en el templo para Jehová, él los agarró y se empezó a emborracheras y en cosas. ¿Y qué pasó? Ustedes recuerdan la historia. Una mano apareció y en la pared escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Y qué es lo que pasó? Aquel rey, impresionado por eso, sus rodillas empezaron a temblar, que pegaban la una con la otra. Esto lo vino a interpretar después el profeta Daniel cuando le dijo, Mene, Mene, Tupac, Uparsin, tú has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. En otras palabras, tu tiempo de gracia se acabó. Y dice la Biblia en el capítulo 5 de Daniel, el versículo 30, que esa misma noche fue muerto el rey Belsasar de los caldeos. ¿Y qué pasó? Darío, esa misma noche, un viejito de 62 años, le quitó el reino a Belsasar. ¿Por qué dice la lección de este día repentino e inesperado? El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses algo muy interesante. Él les dice, pero acerca de los tiempos y las sazones de los tiempos, hermanos queridos, no tengo necesidad de hablar con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes saben correctamente que el día del Señor vendrá. Oh, ustedes ya lo saben. Ustedes no ignoran estas cosas. Ustedes están conscientes que el día del Señor vendrá. ¿Y cómo vendrá el día del Señor? No es el Señor el que viene en ese día, como estoy diciendo. El día del Señor vendrá. ¿Qué es lo que vendrá? El día del Señor. ¿Y cómo vendrá el día del Señor? Oiga bien, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En otras palabras, Jesucristo viene, va a ser visible. Todo ojo lo verá. Se oirá el portento, se oirá el trueno, los relámpagos, la voz del Señor, cuando llame a los muertos a resucitar. Pero dice, el día vendrá como ladrón en la noche. En otras palabras, nosotros, aunque no sabemos el día ni la hora de la venida del Señor Jesús, no estamos en tinieblas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Será un día terrible, un día de espanto. Dice la Biblia, vendrá el día del Señor, vendrá y dirá el Señor, juntadme a los santos, aquellos que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Dice que será un día terrible, un día de fuego, un día de estruendo, algo que va a espantar. Pero esto lo está diciendo el apóstol Pablo para los impíos, para aquellos que no han creído.
Recuerde, el fuego eterno no está preparado para usted y para mí, está preparado para Satanás y sus ángeles. El fuego y el infierno está destinado para Satanás y sus ángeles y para su simiente. Todos aquellos que han desobedecido de manera abierta, de manera, podríamos decir, irracional a lo que Dios ya ha dicho. El día de Jehová vendrá. Es un día que llegará como ladrón en la noche. Será un día terrible. La combinación del día de Jehová, un ladrón en la noche y el dolor del parto muestra que la segunda venida de Jesús será repentina e inesperada para los impíos. ¿Para quiénes? Para los impíos. Porque usted y yo esperamos al Señor. El tiempo del fin no es el momento indicado para prepararse. El tiempo para prepararnos es ahora. ¿Para qué? Para que no nos agarre ese día repentino y inesperadamente. Pablo no reprende a los tesalonicenses. Ellos ya saben que el día vendrá como ladrón en la noche. Son otros los que claman paz y seguridad, quienes se sorprenderán por la destrucción venidera. Los discípulos preguntaron a Jesús: dinos qué señal habrá el día de tu venida y el fin del siglo. ¿Qué señales habrá? Entonces el Señor Jesús no le responde directamente, sino que le dice: mirad pues por vuestros corazones, que no sean encontrados en glotonería, en embriaguez y de los afanes de esta vida, y de repente venga sobre vosotros aquel día. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Que los creyentes, nosotros los que hemos creído, pudiéramos de alguna manera descuidar esta salvación tan grande, desviarnos del propósito de Dios y enredarnos en los negocios de este mundo, olvidando a nuestro Señor, y de esta manera caer muchas veces en el descuido, como las 5 vírgenes fatuas. Pero hay otro grupo que se va más allá al extremo y muy fanáticamente dicen: el Señor viene, no hay que estudiar, no hay que trabajar, no hay que hacer nada, no hay que construir iglesia, no hay que nada. ¿Por qué? Porque se van al otro extremo. El día del Señor vendrá y esperamos que no nos agarre por sorpresa. Dice aquí: muchas personas por el alcohol y el entretenimiento tratan de escapar de la responsabilidad espiritual. Otros se preocupan por la preparación espiritual para el fin, pero se distraen con los cuidados y la ansiedad y las ansiedades de esta vida. Hermanos, el día del Señor vendrá. Será repentino, pero nuestra preparación, recuerden que es a través de la santificación. Y la santificación nos prepara para que aquel gran día no nos agarre por sorpresa. Veamos qué dice la lección de esta semana, el día martes, con el tema que es la ventaja del creyente. Descubramos cuál es la ventaja que Dios nos ha dejado a través de esta lección. Estudiémosla para recibir esta bendición. Continuemos con la lección de esta semana. Bien, la lección del día martes tiene por título La ventaja del creyente. Ciertamente vivimos tiempos turbulentos en la cual hay mucha confusión. Tanto así que hay muchas personas que se han aventurado a predecir la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, hubo un muchacho joven, bastante joven, llamado Cristian Silva, que allá en los lugares de California predijo que Jesucristo vendría el 15 de octubre de 2011. Simultáneamente, este año han habido muchas personas que se han aventurado a predecir la venida del Señor Jesucristo, y esto también lo asocian con las profecías mayas y el fin del mundo. La realidad de que nosotros los creyentes tenemos una gran ventaja contra todos aquellos que dicen tener una verdad que al final no se cumple. Por ejemplo, el pastor Harold Chapin, un predicador de allá de California, ha predicho que el Señor vendría y que el fin del mundo vendría en mayo de este año que estamos pasando. Lo interesante es que este pobre pastor, triste lamentablemente, recientemente le dio un derrame cerebral que lo dejó postrado, prácticamente inservible en su cama. ¿Qué es lo que está pasando en este mundo? El apóstol Pablo, tratando de advertir de estas cosas a los tesalonicenses, se ocupa de quienes por cualquier razón no están preparados. Los tesalonicenses saben que la segunda venida de Cristo es inminente.
Sobre el tiempo es desconocido, no se sabe el día ni la hora. La sorpresa será trágica para quienes no estén listos. Puede ser como ladrón en la noche, como dijimos, vendrá como ladrón en la noche. Algunos no están preparados porque no creen la segunda venida de Cristo. Otros creen que pueden postergar su preparación hasta el último tiempo. En 1950, un muchacho escuchó a un predicador decir que en el año de 1964 vendría Jesucristo. Miren ustedes, 14 años después estaba prediciendo este predicador que vendría el Señor Jesucristo. Este muchacho lo que hizo fue vivir ligeramente, licenciosamente, sin darle atención debida y seria al evento que supuestamente iba a acontecer en el año de 1964. Él pensó que podía prepararse allá por los años de 1962. Esta demora es peligrosa porque no se sabe si vivirás o si no vivirás. Pero lo interesante es que la buena noticia es que no necesitamos saber cuándo vendrá Jesús. Lo importante es que Él vendrá. Él prometió que vendría y Él vendrá. Lo que tenemos que hacer sencillamente es prepararnos para aquel gran día. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, debemos ocupar un tiempo de calidad para estudiar la Biblia y meditar en las promesas que el Señor nos ha dejado cuando venga aquel gran día. Y número 2, también tenemos que hacer tesoros allá en el reino de los cielos, a fin que donde esté nuestro tesoro, allí también esté nuestro corazón. La preparación es una entrega diaria y constante a nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, hablando de este asunto, él le dijo a los tesalonicenses las siguientes palabras en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estamos en tinieblas, hermanos. Hay una luz que corre en toda la Escritura. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y recuerden, las vírgenes prudentes tenían sus lámparas, pero las tenían encendidas. Y además de tenerlas encendidas, ellas tenían una reserva especial de aceite para que cuando viniera su Señor, las encontrara listas, preparadas. ¿Por qué? Porque eran prudentes. Esta es la ventaja del creyente. No estamos en tinieblas, tenemos la luz del Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Hermanitos míos, digo yo ahora, como dice el apóstol, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el juez justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Así que tenemos ventajas como creyentes. Cuando el Señor venga, nos ha de hallar listos y preparados para pasar y entrar a las bodas del Cordero. Veamos qué nos dice el día miércoles con relación a velar constantemente. Estudiemos esta lección. Tiene una gran bendición para nuestro corazón. Continuemos con la lección de esta semana. La lección del día miércoles es una invitación a velar constantemente. El apóstol Pablo les hace a los tesalonicenses una advertencia y una invitación. ¿De qué modo la analogía del borracho sobrio nos ayuda a comprender mejor la preparación para la segunda venida de Cristo? ¿De qué manera nos ayuda? Pablo dice lo siguiente en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 6 del 6 al 8. Pablo dice así: por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Este es una palabra profundamente muy significativa. Velar dice estar vigilante, y ser sobrio significa abstenerse de emborracharse. Pablo, por tanto, le dice: así pues, que los verdaderos seguidores de Cristo son hijos de la luz y del día. Ahora, la metáfora que Pablo está utilizando los exhorta a estar preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo y estar despiertos y sobrios para los desafíos que afrontan los creyentes tesalonicenses
ante los desafíos de la vida. De esta manera, Pablo les está diciendo, por tanto, los que se emborrachan de noche, y los que duermen, de noche duermen, pero nosotros somos hijos del día. Por lo tanto, como somos hijos del día, tenemos que entender que tenemos que estar vigilantes, no durmamos. La expresión no durmamos en el original sugiere ni siquiera comiencen a dormir. En otras palabras, ni siquiera estén tratando de dormirse. Pablo supone que están despiertos y los anima a perseverar en velar más y más. Pablo quiere que los tesalonicenses sean reflexivos, cuidadosos en su uso de las escrituras. Algunos usan la Biblia solo para fijar fechas, que Cristo viene para esta fecha, Cristo viene para otra fecha, que la ley esta, que la otra. No se preocupe, todo eso va a venir. La Biblia dice que Él no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? Usted no se preocupe, usted enfóquese en ver a Jesucristo, quien es su Salvador. Que los que se embriagan, esos se embriagan. Que los que duermen, que esos que duerman. Pero usted sea vigilante como las vírgenes prudentes, que guardaron para sí mismas aceites y esperaron a su Señor. El apóstol Pablo hace esta analogía y usa esta metáfora para referirse que no hay que dormir y no hay que embriagarse como los demás. El día está asociado con estar sobrios y mantenerse despiertos. En la noche la gente duerme y muchos se embriagan. El versículo 8 usa la imagen de un guardia militar. Él debe estar despierto y sobrio de día y de noche. Así los militares tenían que ponerse todo el equipo. Y el apóstol Pablo aquí dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. En otras palabras, somos soldados del Señor Jesucristo, tenemos que estar equipados. ¿Cómo? De esta manera. En primer lugar dice, velando, ser sobrios, vestirnos con la coraza de fe, amor y la esperanza de salvación, que es el yelmo que protege nuestra cabeza, nuestros pensamientos de los dardos de fuego del maligno. ¿Qué dirías tú si el apóstol Pablo dirigiera estas palabras a ti solamente? ¿Qué sería para ti velar? ¿Qué sería para ti orar y velar? ¿Qué sería para ti mantenerte sobrio y vestirte con fe, amor y esperanza? Veamos qué nos dice la lección del día jueves con la exhortación de animaos unos a los otros. De esta es la manera que tenemos que vivir, animándolos unos a los otros, y cuanto más, dice la Biblia, cuando veáis que aquel día se acerca. Estudiemos la lección, ahí está nuestra bendición. Continuemos con la lección de esta semana. La lección del día jueves tiene por título Animaos unos a otros. En este día, Pablo presenta la esperanza que menciona por qué podemos reclamar esta esperanza de salvación y demuestra o corre el velo de cómo se revela el Evangelio en estos textos. Realmente son textos muy poderosos y los leo porque son muy importantes. Leo 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo del 9 al 11. La Biblia dice así: porque no ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La Biblia en el Antiguo Testamento pareciera presentar a un Dios de ira, a un Dios severo, a un Dios de enojo y a un Dios iracundo y vengador. Pero en realidad, todo buen estudiante de la Biblia encuentra que la misericordia de Dios se encuentra desde Génesis hasta el Apocalipsis. Por lo tanto, lo que encontramos en la Escritura es lo que muchas veces algunas personas sienten e interpretan de manera equivocada. Ellos sienten que el concepto bíblico de la ira de Dios
refleja más la cultura de los tiempos bíblicos, con un Dios severo, con un Dios que quiere castigar y reprender a todo aquel que se equivoca o hace algo indebidamente. La realidad es que Dios es amor, porque el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios también es gracia, amor, bondad, misericordia. De hecho, misericordia significa miocardio, cerca de miocardio, significa cerca de su corazón. En otras palabras, cuando Dios tiene misericordia, es que estás tú cerca del corazón de Dios. Dios es perdón, Dios es salvación, Dios es vida y paz. De tal manera que la idea de la ira de Dios no se limita a las partes más antiguas de la Biblia. Es cierto, Dios es amor, Dios es juicio, pero no podemos ignorar esta idea, ya que expresa algo importante acerca de Dios y su plan de salvación. Debemos de estar claros que la ira de Dios no es una furia irracional e impulsiva, que Él quiere castigar al pecador. No, no, no. Esa es la idea pagana. Cuando los dioses estaban airados, ¿qué hacían los paganos? ¿Qué hacían en las culturas allá en los indígenas? Agarraban a una virgen, a un ser humano y lo sacrificaban para calmar la ira de Dios. Entonces, si Dios es así, Dios no es amor. De tal manera que tenemos que entender claramente el concepto. Debe de estar claro que la ira de Dios no es una furia irracional. Y leo aquí. El concepto bíblico de la ira de Dios es más como la necesidad de justicia que siente una nación en relación con los que quebrantan las leyes y oprimen a otros. En otras palabras, quien hace pecado y comete intencionalmente, esos van a enfrentar una grande ira. Los que persisten en la impiedad serán destruidos. Como todos quebrantamos la ley de Dios, todos estamos sujetos a la ejecución de la justicia. Si no fuera por la vida y la muerte de Jesús, ¿dónde quedaríamos? De tal manera que estos textos son textos poderosos que nos muestran la salvación en Jesucristo. El propósito de Dios no es ira o justicia punitiva, sino la gracia y la salvación. Y termino la lección de este día donde dice, animados los unos a los otros, en el acápite inferior, donde dice, en Cristo no necesitamos enfrentar la ira de Dios. ¿Por qué? En la cruz Jesús la afrontó por nosotros. En otras palabras, toda la ira de Dios para el pecado la enfrentó Jesucristo allá en la cruz. Y por su sacrificio, por su amor, por su gracia y por su sangre redentora, yo alcanzo la salvación y el perdón de mis pecados. De tal manera, animaos los unos a los otros en estas hermosas palabras. Estas son las buenas nuevas. Cristo nos salvó con su sangre. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. He aquí las cosas, todas son hechas nuevas. Este es la maravilla del plan de salvación. Veamos qué dice la escuela sabática en su conclusión. Recibamos total bendición estudiando la conclusión de la lección de esta semana. Continuemos con la lección que hemos tenido durante toda esta semana. La lección Eventos Finales nos mostró 5 conceptos impactantes para prepararnos para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. El tema número 1, titulado Los dos lados del juicio, nos mostró que ciertamente hay un juicio, pero también hay amor y misericordia de parte de Dios nuestro Señor para alcanzar la salvación en Jesucristo. ¿Y qué diremos del repentino e inesperado? El concepto número 2, donde Pablo le dice a los tesalonicenses, nosotros no estamos en tinieblas, nosotros estamos en luz. Las otras personas que no creen, que tienen un evangelio diferente, a ellos les va a caer de repente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero a nosotros no, porque nosotros estamos en luz, y el que está en luz está preparado para ese gran día, para cuando Cristo venga. El concepto número 3, que habla acerca
de la ventaja del creyente. Nosotros ciertamente estamos en la luz de nuestro Señor Jesucristo, y la ventaja que el creyente tiene es que nosotros no estamos aquí porque el día tal, en la fecha tal, en el año tal, Cristo viene y viene el fin del mundo y hay que estar preparados para la destrucción. No, 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 no. Nosotros esperamos cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. ¿Qué diremos del concepto número 4? Velar constantemente. Porque los que se emborrachan de noche, y los que duermen de noche duermen. El apóstol Pablo hace una invitación a estar vigilante como buen soldado de Jesucristo, equipado y vestido con fe, amor y la esperanza de salvación, que es el yelmo. El concepto número 5, el que acabamos de estudiar el día jueves, donde dice: animaos los unos a los otros. Dios es un Dios que va a juzgar este mundo, pero no va a juzgar a este mundo con ira solo porque quiere destruirlo. En su sabiduría, Él diseñó un plan de salvación para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera que la lección de esta semana ha sido una lección muy maravillosa. Hay necesidad de vigilancia, ciertamente. Nuestros propios corazones son engañados. Estamos rodeados de todas las debilidades y las flaquezas humanas. Y el diablo anda como león rugiente. Pero no estamos sin tinieblas. Jesús quiere que vayamos a Él tal como somos, pecadores, desvalidos, necesitados. Afirmamos que somos hijos de luz y no de noche o las tinieblas. ¿Qué derecho tenemos para la incredulidad? Hemos de confiar en que los méritos de Jesucristo son los únicos que nos hacen aptos para entrar al reino de los cielos. Leo en el acápite intermedio de la lección del día viernes, donde dice: el mundo actúa como si no hubiera Dios, absortos en propósitos egoístas, experimentará pronto una súbita destrucción y no escapará. Algunos están bailando, parrandeando, bebiendo y fumando, complaciendo sus pasiones animales. Ellos marchan como bueyes al matadero. Es nuestra misión, hermanos. Es el propósito de Dios que nosotros alertemos a toda esta gente que está ciega y que necesita ver la esperanza gloriosa de salvación en Jesucristo. Cristo viene, nadie lo detiene. En un sentido de urgencia es necesario que compartamos las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Algunos de nosotros actuamos normalmente como si no fuera a pasar nada. Hemos de estar de un lado, del lado positivo o del lado negativo. ¿Por qué entender el plan de salvación y la justificación solo por la fe es tan vital para una comprensión clara de los eventos en los días finales? Es importante entender, comprender que Jesucristo es nuestro Salvador. No hay nada, ni nadie, ni nada que podamos hacer nosotros para alcanzar la salvación. De tal manera que hemos de decir como el siervo Job: yo sé que mi Redentor vive, y al fin, después de deshecha esta mi carne, me levantará. Esta debe de ser la esperanza del creyente con relación a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La próxima semana estaremos estudiando la lección número 10 y el título es La vida en la iglesia. Estudiemos la lección de esta semana y recibamos bendición. Les espero la próxima semana. Les habló su amigo y su hermano Marlon García. Que el Señor les bendiga. Los espero la próxima semana.